Bien, entonces, le escuchamos a usted entonces. Ya ahorita comparto. Bien, esta es la configuración que se armó el día de ayer y se pudo grabar los perfiles de vibración. Básicamente el esquema es muy similar a la práctica que realizaron en el primer parcial. En este caso se trabajó con la viga de aluminio, ¿verdad? En el extremo derecho tenemos que está empotrada, se colocó como especie de tipo sándwich y se lo atornilló con los pernos. Tenemos acá el acelerómetro, es simplemente para darle la señal al shaker y poder controlar el movimiento sinusoidal. Ya, la viga tiene instalado, en este caso ya no tiene un extensómetro, sino tiene 4 extensómetros. Uno cerca del empotramiento, ya, este está a 1 centímetro del empotramiento. Del empotramiento a 1 centímetro está colocado déjame ver si marco acá, entonces más o menos está por aquí. Entonces del empotramiento está a 1 centímetro, ya. El siguiente está por acá, por aquí, sí. Y este también del primero está a 15 centímetros. El siguiente está por acá, este extensómetro. Entonces de aquí a acá hay 15, aquí a acá hay 15 centímetros y de aquí a acá también hay 15 centímetros. Y finalmente acá tenemos otro extensómetro y también tiene 15 centímetros. Entonces tenemos el primero a 1 centímetro del empotramiento y los demás están ubicados a 15 centímetros entre sí. Entonces hay 4 extensómetros allí ubicados. Al final tenemos una masita, también una placa cuadrada de aluminio. Las dimensiones son de 7.5 centímetros por 7.5 centímetros y el espesor de 6 milímetros. Entonces con esas dimensiones pueden sacar el peso de esta plaquita. ¿Ya? Las dimensiones de la viga, ¿sí? El largo total, el total hasta el empotramiento es de 55 centímetros, ¿sí? ¿Sí? Esa es la longitud de la viga del empotramiento hasta el otro extremo, hasta el extremo de acá. El ancho de la viga, el ancho de la viga es de 7 centímetros y el espesor es de 3 milímetros. O sea, la viga como tal de aluminio, la longitud es de 55 centímetros desde el empotramiento hasta el extremo izquierdo, el ancho es 7 centímetros y el espesor de 3 milímetros. Sí, tenemos 4 extensómetros instalados, espaciados a 15 centímetros. Y el primero simplemente está a 1 centímetro del empotramiento. Entonces, ustedes conocen ya la conexión. Esto va conectado al instrument y el instrument pasamos al computador. Entonces, para poder notar los dos perfiles de vibración, es decir, llegar hasta el segundo modo, pues lo que hicimos es en la pantalla del vibrador, entonces configuramos para que la distancia, ¿sí? El desplazamiento se mueva con 1 milímetro pico a pico. Estábamos probando con 3,5, pero cuando llegaba el segundo modo, la amplitud era bastante alta, bastante fuerte. Entonces nos pareció razonable trabajar con 1 milímetro pico a pico. E hicimos un barrido, ¿sí? Desde 2 Hz hasta 50 Hz para la viga de aluminio con la masa en el extremo. Hicimos de 2 hasta 50 Hz. Ya, ese fue el barrido, ¿sí? Y el tiempo de duración de la práctica fue de 10 minutos. 10 minutos. Entonces, lo que hice fue grabar primero el primer modo. Creo que este video es alrededor de 1 minuto, alrededor de la primera frecuencia natural, y luego le mostraré alrededor del segundo modo, segunda frecuencia natural de la viga. Entonces, con esos detalles,
Déjame borrar y le voy a dar OK. Isaac, yo diría, Sí, trate de aguantar, trate de ir un poquito para atrás y tratar de suspender la grabación, el video, el momento en que más o menos sea el máximo, el pico de la respuesta, para tratar de tener ya, una idea de la amplitud. Y luego lo comparamos con el que se observa en el segundo modo, por favor. ya. Ahí creo que... Ajá. Hijo, Ajá. ¿alguien se atrevería a decir más o menos cuál sería la amplitud? O sea, la altura sería la altura de la oscilación, o sea, dos veces la amplitud. Por favor, alguien que tenga buen ojo, ¿no? Más o menos, ustedes ven que se trata poco menos que de una lengüeta, es decir, eh, simplemente el extremo libre influye Parecía que fuera tremendamente en alrededor de 2 centímetros. eso. Ok, continuemos para ver si podemos chequear la otra. Sí, porque va de 14 a 17, unos 3 centímetros más o menos. Ajá. De 2 a 3 centímetros. Wow, es bastantísimo. Ya, ese fue el primer modo. El segundo modo, este, déjame sacar, entrada. Primer modo con masa, este sería el segundo modo, lo mismo con masa. Ya, vamos a ver. ¿Este cuál es? Ah, segundo modo, ya, El segundo modo, ajá. ya, este es más interesante. Pero yo ¿ustedes sí ven que está el video o está Yo no, detenido? porque está detenido porque no lo que se mueve. No, Isaac, ¿no ven? no, está detenido. Ahorita, Ah, ya, pero ahí. ahí está. Fíjense ustedes, por favor, en el perfil. En el perfil. Traten de ver si hay algún punto extraño a lo largo de la viga. Ahí aguanten un ratito. ¿Sí ven? Comentario o podrían describir ese perfil. Señor Zamora, ¿podría describir el perfil que está viendo? Señor Zamora. Sí, sí, doctor. Entonces se vería que en el extremo izquierdo está oscilando hacia arriba hacia abajo, sin embargo, un poquito más a la derecha no se mueve y Exact- vuelve a exactamente, moverse y exactamente, en otro punto vuelve a quedarse prácticamente quieto. exactamente, exactamente. Eso es, eso es. Entonces, eso que están viendo, esa forma que están viendo, es lo que llamamos el modo de vibración. Entonces, eso tendremos que calcularlo en clase. No se preocupen. Entonces, la idea sería que una vez que ustedes tengan el modelo, no, yo no sé cómo, ustedes son inteligentes, capturen esto y sobre este diagrama le grafiquen el modo que vamos a calcular para ver cuán cercano está el uno del otro. ¿Sí? Entonces, en el segundo modo de oración vamos a tener
Empezamos con desplazamiento 0, pendiente 0. Se incrementa, luego se reduce, como dice usted, a un punto en que no tiene desplazamiento y luego en el extremo izquierdo hay desplazamiento. Pregunta, ¿cuál sería la relación entre el extremo izquierdo y la parte central de la viga? ¿Cuál sería la relación del movimiento? Señor Galarza, ¿qué dice usted? ¿Cuál sería la relación entre el extremo izquierdo y la parte central de la viga? Yo creo que en la parte central va a haber más amplitud de la Ya, extremo pero izquierdo. ¿y podríamos decir algo más respecto de la fase? ¿Podría decir algo respecto a la fase? No la tengo muy clara, doctor. ¿Alguien podría comentar respecto a la fase? Señor Manrique, ¿podría decir algo respecto a la fase? Creo que a la fase del movimiento del extremo izquierdo respecto al centro. Exactamente. O sea, ¿qué pasa? En el centro. Ajá, siga. ¿Qué pasa cuando la punta, el extremo izquierdo, sube? ¿Qué hace el centro? En el centro se ve como que hay mayor amplitud, yo sé. Estamos hablando de amplitud. Estoy hablando ahorita, el problema es la fase. Fíjense bien. Pensemos. Cuando el extremo izquierdo asciende, es decir, sube, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la parte central? En el centro se ve como que hay mayor movimiento. Yo sé, eso es amplitud. Lo que estamos ahorita discutiendo es fase. Piense, cuando el extremo izquierdo asciende, sube, ¿qué pasaría o qué esperaría usted que haga la zona central? Voy a preguntarle a alguien más. Lo que pasa es que tenemos problemas con su conexión, me parece. No estoy escuchando de manera continua. No se preocupe, tranquilo. Señor Menéndez, no sé si usted pueda ayudarnos. Señor Menéndez. Sí, estoy aquí. Por favor, ¿podría comentar? Fíjense bien, ¿qué pasa cuando la zona izquierda asciende? Es decir, pongan la mano así, horizontal. Entonces, haga que el extremo izquierdo suba. ¿Qué va a pasar con la zona central? Sweetie Drobo, ¿qué esperaría que pase con la zona central? Que descienda. Que descienda, sí señor, que descienda. Entonces, la zona central va a tener una amplitud mayor que el extremo izquierdo, pero va a estar en desfase, o sea, a 180 grados desfasado respecto de lo que sucede en el extremo. ¿Sí? Esa forma, ese es lo que llamamos el modo de vibración. Sigamos, Isaac. Gracias. Ya no quiere trabajar, creo. Ahí está, ahí está. Conforme salimos de la resonancia, ustedes ven claramente que la amplitud decrece tremendamente. Isaac, yo no sé si pueda abrir alguno de los archivos en la resonancia. Recuerden que tenemos, Isaac, 4 extensómetros, ¿no? Sí, 4. Bueno, algo similar. La prueba que le mostré en los videos corresponden a la viga de aluminio con la masa en el extremo, ¿no? Ya. En Teams yo subí una carpeta donde están los videos con los modos de vibración, con los perfiles de vibración. Entonces, de forma similar hice con la viga, pero sin la masa. Entonces, allí en el shaker, como le estoy quitando masa, entonces la frecuencia natural va a aumentar las dos
la primera y la segunda va a aumentar. Entonces lo que hice fue hacer el barrido de 2, ya no hasta 5. Estamos teniendo problemas con la transmisión. No sé, ¿ustedes sí escuchan bien a Isaac? A ver, ok. Haga un zoom en la zona de la primera resonancia. Primera resonancia es la de aquí. Déjame hacer un zoom. En la zona central, exacto. Ya. Entonces, fíjense bien, ahí hay 4 señales, 4 extensómetros. Señor Arias, ¿qué dice usted respecto a la fase de los 4 extensómetros? Señor Arias, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué dice usted? Diría que tienen el mismo comportamiento, pero con diferentes amplitudes. Exactamente. Entonces, el azul se va incrementando al rojo, al negro y al verde. Entonces, probablemente habría que confirmar eso con una vez que hagamos el análisis de las señales, pero lo importante es que todos están en fase. Es decir, todo el mundo va para arriba y luego todo el mundo va para abajo. ¿Sí ven? Positivos y luego negativos. En fase. Hagamos lo mismo, por favor, Isaac, pero en la zona de la segunda resonancia. Ok. Solamente para que cuando analicen los chicos, XT, 5. Entonces, el canal 1 le corresponde al extensómetro que está colocado en el extremo. Yeah. Y de allí, el siguiente a 15 centímetros, el siguiente a 15 y el siguiente que está casi en el otro extremo. Entonces, para que más o menos cuando vayan a analizar se acuerden de eso. Ok, listo. Déjenme sacar y hacer un zoom para el segundo. Disculpe, por favor, ¿Mandé? ¿podría repetir? Es que no se escuchaba bien porque su internet se cortaba y solo se escuchaba. No se preocupen, no se preocupen. Cuando sea el momento de analizar los resultados, él va a dar la información completa y ahí les va a hacer notar a qué columna corresponde el extensómetro de cada posición. No se preocupen. No se preocupen. Por ahora, sigamos con el zoom en la segunda resonancia. Más o menos allí. Piensen ustedes el verde respecto de los otros. ¿Sí? Cuando el verde va para arriba, el azul, el negro y el rojo van para abajo. Lo que yo les había comentado, ¿sí? Uno va en fase, desfase respecto de los demás. Entonces, esto de aquí lo vamos a convertir en, esta información la vamos a convertir en, o lo vamos a comparar con el modo de vibración una vez que ustedes sepan cómo calcularlo. ¿Sí? Piense bien que las señales están un poco separadas, lo cual significa que probablemente aquí nos faltó poner, o nos faltó incrementar el número de scan rate. ¿Qué scan rate utilizaban aquí, Isaac? Como usamos como usamos el equipo, el viejito, el instrument, o sea, no el equipo nuevo, sino que usando los cuatro extensómetros, el máximo el scan rate que nos permitía era 150. Ya, claro, ese es el problema. Ok, en cualquier caso, la información está bien clara, es decir, hay un desfase bastante notorio entre la señal del verde con la señal de los otros 3. Entonces, eso nos va a permitir identificar las resonancias y el modo de vibración correspondiente.
antes de ir al segundo receso, Isaac, por favor, ¿podría mostrarnos otra vez la señal versus tiempo completa? Esa. Entonces, Ahí. claramente, cuando usted está alrededor de 50 segundos, ¿sí? Usted tiene un incremento tremendo en respuesta. Y en la segunda, luego de eso, obviamente que hay una respuesta la respuesta se reduce drásticamente. Y luego, alrededor de 500, otra vez la frecuencia se incrementa. Entonces, está mostrando claramente las dos resonancias de que habíamos mencionado. ¿Sí? Podríamos avanzar con la frecuencia, ¿no? Pero, en fin, hay que tener un poquito de cuidado porque conforme se incrementa la frecuencia, o sea, el movimiento es más rápido y se produce una resonancia. Entonces, como el sistema quiere vibrar mucho, entonces es posible que lo jorobe al shake. Entonces, por eso tratamos de, en estos sistemas relativamente grandes, tenemos que restringir un poquito el rango en el cual buscamos las resonancias. Si alguien quisiera, pudiera conseguirse, por ejemplo, una regla fina, es decir, como no tiene tanta masa, entonces se lo pudiera hacer vibrar 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias naturales y uno puede observar el modo de vibración sin problema. Sí, pero como la masa es pequeña, entonces la fuerza que le exige al vibrador, al shaker, no es tan alta. Y entonces protejo yo al vibrador. Entonces, aquí en este caso, la viga era relativamente larga y veamos un peso interesante. Entonces, como ella quiere vibrar mucho, la base para seguir haciendo el movimiento que necesita, tiene que aplicarle una fuerza. Y entonces eso es lo que no quiero exceder mucho. Realmente es un fenómeno, digamos, un experimento bien interesante. La información al respecto de a qué corresponde cada sensor, no se preocupen, eso se lo vamos a compartir. Los datos, la longitud, el ancho y el alto, en fin, son datos que se lo vamos a compartir también. Entonces, todo eso lo van a poder utilizar para preparar el reporte al final. Entonces, asimismo, usted claramente puede ver el perfil de vibración con las señales de deformación unitaria. Podríamos hacer una especie de algo grosero respecto de la amplitud del perfil de vibración y podemos graficar las tres cosas, es decir, a partir de la foto, a partir de las mediciones de deformación unitaria y a partir del resultado teórico. Entonces, las tres cosas, ponerlas simultáneamente, esperamos que se parezcan. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, por favor. Sí, doctor, yo tengo una consulta. Ok, Isaac, es para usted. Siga. El punto, cuando se utilizaba la segunda frecuencia, había un punto más o menos ubicado a L4, se podría afirmar, donde aparentemente no se movía, o sea, se quedaba como un punto fijo. Ese punto entonces entra en fase con la... No, ese punto no se mueve. O sea, aparentemente se queda fijo. No es aparentemente, no se mueve. No se mueve. Y eso es algo interesante porque eso es parte del perfil de vibración. Yo voy a comentar, hace algunos años me tocó analizar un problema de vibraciones en un barco. Y era en Galápagos y me llamaron de emergencia y todo lo demás. Entonces yo hice 3 números antes de viajar para ver qué podría hacer. Entonces era un barco grande, era alrededor de 100 metros. Y entonces yo detecté que sí era posible una resonancia con el primer modo de vibración. Ya vamos a poner como un ejemplo en las notas de clase. Y entonces, ¿qué es lo que hice yo? Les dije, bueno, hagamos una medición en popa, luego avancemos un poquito, más o menos a L cuartos, luego hagamos otra medición en sección media, y luego avancemos y hagamos 2 mediciones más. Y la medición que estaba menos a L cuartos, como usted dice, la amplitud era difícil de detectar, era bien pequeña.
es el perfil, la forma que adopta el modo de vibración, el sistema, al vibrar en esa frecuencia natural. No se mueve. Entonces, alguna gente, por ejemplo, si usted dice, yo tengo ese punto que no se mueve verticalmente, entonces yo podría poner allí, por ejemplo, algo que quiero que no se me mueva por alguna razón. Y si tengo resonancia, aún si tengo resonancia, ese punto allí prácticamente no se mueve. Entonces, no, sí, yo sé, vibra, la sección media vibra terriblemente, yo sé, pero si estoy allí, básicamente ese no se mueve, porque es el perfil, la forma que adopta el sistema que tiene ahí ese punto que no se mueve, que no se desplaza. Ok, gracias. Ok, no hay cuidado. ¿Alguna otra inquietud para Isaac, por favor? Yo insisto, es decir, Isaac está organizando toda la información para colocarla en forma entendible, de tal manera que cuando tengan que preparar el informe, pues se descargan lo que quieran o lo observan lo que quieran, ¿no? Los videos, los retroceden, los adelantan. Asimismo, las informaciones unitarias, ustedes ven que se hace un zoom con EasyPlot y ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tiempo del máximo al siguiente máximo. Entonces, ese tiempo sería el periodo de la excitación. El inverso sería la frecuencia de la excitación en ciclos por segundo. Entonces, en la resonancia, esa frecuencia en las unidades convenientes, esperamos que se acerque a la que hemos calculado siguiendo las formulaciones que yo les expliqué al comienzo de la clase. O sea, yo no quiero que simplemente ustedes utilicen las expresiones. Yo necesito que ustedes analicen. Entonces, ¿por qué estamos utilizando la inercia? Cuando eso es un problema de flexión. Ya lo vamos a hacer. Entonces, vamos a deducir la ecuación de vibración. Entonces, como es flexión, allí va a estar incluido. ¿Dónde entra la masa? Las fuerzas van a estar desequilibradas y van a producir una aceleración. Toda esa locura, ¿dónde salen las beta I's de resolver la ecuación característica? Lo que pasa es que en este caso la ecuación va a ser una ecuación, ¿cómo se llama? Conforme. No, tiene una ecuación trascendental. Entonces, tiene simplemente un número infinito de raíces. Cuando trabajábamos con, por ejemplo, sistemas de 2 grados de libertad, entonces yo sabía que tenía 2 frecuencias del lado derecho y las mismas 2 del lado izquierdo, porque era simétrico. O sea, cruza hacia abajo y luego hacia arriba, sube sin regresar. Entonces tiene 2 cortes al lado derecho, 2 cortes equivalentes al lado izquierdo. Porque era un polinomio de orden cuarto con exponentes solamente pares. En el caso del capítulo sexto, es una ecuación trascendental. Entonces, simplemente usted sigue hacia la derecha y la función sigue cruzando el eje. Entonces tiene más y más y más cortes, más raíces. Y cada raíz significa una frecuencia natural. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de juicio final por la tarde. Es decir, infinito número de acordes, infinito número de grados de libertad. Pero como decíamos, es decir, las primeras resonancias son graves. La tercera, cuarta no son tan complicadas. Bien, entonces hacemos un receso y cuando regresemos contestaré algunas inquietudes si las hubiera respecto de la evaluación. ¿Ok?